Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, jueves 12 de febrero, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 8, versículos del 27 al 33. Nos dice la santa palabra de Dios. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les preguntó. Pedro le respondió: Tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole: Apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. 2 perícopas nos ocupa hoy en el Evangelio. La primera es la profesión de fe de Pedro. Va desde el versículo 27 al 30. La segunda perícopa, el primer anuncio de la pasión. El Evangelio de hoy empieza diciendo que Jesús salió de esa región. Luego de esto, salió Jesús. ¿Luego de qué? Luego de lo que ayer habíamos contemplado en el Evangelio del día, la curación del ciego de Betsaida, de la ciudad de Betsaida, después de haber curado a un ciego, donde Jesús le impone la mano y este ciego empieza a ver, pero no muy claramente. Luego Jesús vuelve a imponerle la mano. Todo gesto de Jesús, todo lo que Jesús haga, es enseñanza para los discípulos. Los discípulos ven en cada gesto un momento para aprender algo. Habíamos dicho que el discípulo sigue a un maestro para aprender su estilo de vida. Todo lo que Jesús haga es enseñanza para sus discípulos. Mismo hoy, cuando leemos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que es ayer, hoy y siempre, es enseñanza para los discípulos de Jesús. El proceso de sanación del ciego de Betsaida, que Jesús lo toca una vez y no ve claramente. Luego tiene que haber un segundo momento, un segundo contacto con Jesús, para que él quede sanado completamente. Ciertamente el encuentro con Jesús y este proceso de sanación que todos queremos experimentar, no siempre a la primera vamos a quedar completamente sanos. Es importante tener un encuentro con Jesús varias veces, dejarnos tocar varias veces por Jesús para quedar verdaderamente sanos. Dice la palabra: después de esto, salió con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo, una región que está fuera de lo que diríamos Jerusalén, una región pagana. ¿Por qué hacemos mención a que es una región pagana? Porque no tendría por qué esa gente
conocer de Jesús. No tendría por qué conocer de Jesús. Es una región donde Jesús va a pasar con sus discípulos. Hay una característica en el recorrido que hace Jesús con sus discípulos. Siempre que Jesús llegaba a una ciudad, enviaba delante de él a sus discípulos, como preparando el camino del Señor, para que los discípulos hagan el análisis de la realidad. ¿Qué es lo que hay en ese lugar? Para que luego vaya Jesús. Se adelantan los discípulos por esa región, luego vienen hasta Jesús y Jesús les hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos responden. Ellos dicen que algunos que eres Juan el Bautista, otros que Elías o uno de los profetas. Eso es lo que la gente opina de Jesús. A Jesús le parece interesante y normal que la gente opine eso de él. Mucha gente ha oído hablar de Jesús, mas no todos han tenido un encuentro personal con Jesús. Lo mismo que sucede hoy. Mucha gente ha oído hablar de Jesús y tienen un concepto de Jesús y hablan de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo?, pregunta Jesús. Y unos dicen que Jesús es esto, que Jesús es aquello. Muchas opiniones, muchos comentarios hay sobre Jesús. Hoy en día encontramos hasta muchos escritos o muchas películas sobre la vida de Jesús, sobre quién es Jesús. Pero, ¿quién es realmente Jesús? Como diría Benedicto XVI en uno de sus escritos, Jesús de Nazaret, muchos hablan más de lo que ellos piensan de Jesús que lo que realmente, quién es realmente Jesús. Del que hace la biografía, la idea del que hace la biografía es lo que más se conoce que realmente conocer al mismo Jesús. Por eso Jesús interpela a sus discípulos y le pregunta directamente: ¿y ustedes que me vienen siguiendo, que están compartiendo conmigo, que están en este proceso, quién dice que soy yo? Para vos, discípulo, ¿quién soy yo? Para vos que me seguís y que hablas en mi nombre, ¿quién soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. En el Evangelio según San Mateo, Jesús le responde: feliz eres, porque esto no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En el Evangelio de Marcos solamente le dice: entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. ¿Quién es Jesús para vos hoy? Pedro confiesa quién es Jesús para él: tú eres el Cristo. Profesión de fe de Pedro. En la siguiente perícopa, versículo 31, primer anuncio de la pasión, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que lo matarían y que resucitaría a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. ¿Se imagina la escena? Pedro lleva a Jesús aparte y lo reprende. ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro a Jesús? No, Señor, esto no puede ser. Esto no tiene que ser así. No es la manera. Vas a echar a perder todo el proyecto que se está realizando. No es así, Jesús. El proyecto no tiene que ser así. Esto no tiene por qué acabar así. Pedro quería mejorarle el proyecto al mismo Jesús. La respuesta de Jesús fue: apártate de mí, Satanás.
Realmente Satanás era el nombre que se daba al ángel tentador, no necesariamente a un demonio o al diablo. Es que Pedro está tentando, está distrayendo a Jesús del proyecto, del camino, de la misión que él tenía. Pero ¿qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Realmente la traducción original del griego es detrás de mí, Satanás. Esa sería la traducción correcta. Detrás de mí, Satanás. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: no te pongas enfrente de mí. Me eres tropiezo. Puedo tropezar. No te pongas delante de mí, porque ese no es tu lugar. Ubícate, Pedro. Ubícate. Tu lugar es detrás de mí. Cuando yo te llamé, yo te dije: sígueme. No ponte delante de mí. ¿Entiendes, Pedro? ¿Entiendes, discípulo de Jesús? Hoy tu lugar es detrás de Jesús, para mantener los ojos fijos en Jesús. No es ponerte delante de Jesús y pretender cambiarle el proyecto, la misión a Jesús. En eso hemos caído muchos de los discípulos de Jesús, pretendiendo corregir porque el proyecto no tiene que ser así, porque el plan no tiene que ser así, porque la misión no tiene que ser así. Tiene que ser así. No puede ser así, no tiene que ser así, le dice Pedro a Jesús. Jesús le dice: atrás de mí. Los ojos fijos en Jesús. Para que los ojos estén fijos en Jesús, los discípulos de Jesús tienen que ponerse detrás de Jesús para seguir a Jesús, no delante de Él. No pretender imponer nuestro criterio, nuestra forma de pensar. Tiene que ser así. No es a nuestra manera, es a la manera de Cristo. Esa es la manera. Y resuena hoy esas palabras de Jesús, volviendo a la primera perícopa: ¿quién dice la gente que soy yo? En una región pagana. Hoy la iglesia también, como continuadora de la misión de Jesús, está llamada a salir, a obedecer ese mandato misionero de Jesús, de ir y hacer discípulos a otras gentes. Entonces, para responder hoy a la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo?, hemos de salir a dar a conocer a Jesús para que realmente tengamos una positivísima respuesta de la gente, que realmente conozcan a Jesús. En el numeral 19 de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco nos dice: la evangelización obedece al mandato misionero de Jesús. Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. En estos versículos se presenta el momento en el cual el resucitado envía a los suyos a predicar el Evangelio en todo tiempo y por todas partes, de manera que la fe en él se difunda en cada rincón de la tierra. En la palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo de salida que Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una tierra nueva. Moisés escuchó el llamado de Dios: ve, yo te envío, e hizo salir al pueblo hacia la tierra de la promesa. A Jeremías le dijo: a donde quiera que yo te envíe, irás. Hoy ese id de Jesús están presentes todos los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la iglesia. Todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado. Salid de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Cumpliendo con lo que nos pide el Papa en la Evangelii Gaudium, tal vez la respuesta hoy a quién dice la gente que soy yo sea diferente. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.